Uh, yeah. Dios te bendiga y bienvenido a este tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta nueva edición vamos a estar hablando de lo que es el infierno. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 3:12. Mateo 3:12. Dice así la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dice Mateo 3:12. El bieldo está en su mano, limpiará sus eras y almacenará el trigo en sus graneros, pero quemará la paja en el fuego que nunca se extinguirá. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Bien, vemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos como el trigo, nosotros somos el trigo. El que hace la voluntad de Dios es el trigo, pero el que no la hace, Dios los compara con la paja, lo que no sirve. ¿Qué se hace con eso? Se quema. Bien, mis hermanos, vemos que en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús nos habla de lo que es el infierno. Nos habla de lo que es el Seol. Todo eso es lo mismo. El Seol, el infierno o el Hades son diferentes nombres. Uno es en griego, otro es en hebreo. Entonces, la gente tiene diferentes cosas. Esos nombres se le dieron a en diferentes idiomas para que, para que esos pueblos que hablaban ese idioma pudieran entender de qué se trataba lo que es el infierno, pero es la misma cosa. Otro dice que el basurero, que sé yo qué, pero no, es lo mismo y fue creado o fue traducido para que se entendieran, para que esos pueblos entendieran de qué se estaba hablando. Ahora bien, el infierno es para los que no buscan de Dios, el infierno es para los que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué son estos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús fue quien habló del infierno. Muchas personas o muchas congregaciones dicen que el infierno no existe porque ellos interpretan de que el infierno no está ahora mismo en funcionamiento y de que esas personas no están en el infierno. Pero dice la palabra de Dios, y fue Jesús quien primero habló de eso, y fue Jesús quien siguió hablando de eso. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Jesús no es mentiroso, y Jesús fue que habló de estas cosas. El infierno es real, y el infierno Dios quiere librarte de él. Dios quiere que tú te libres del infierno porque el infierno es real. El que dice que no, le dice mentiroso a Jesús porque Jesús fue que habló de eso. Amén. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que hay un infierno. Y habla de esto, y habla Cristo, y habla en Apocalipsis, y habla en todos los lados, que el infierno sería vaciado en el lago de fuego. Entonces, sí existe un infierno, hermanos. Sí existe un infierno. Y vamos a ver en Mateo 25, verso 41, para quién fue creado el infierno. Amén. Mateo 25, 41, vamos a la palabra de Dios. Y dice, luego dirá a su vez a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, el adversario, y sus ángeles. ¿Para quién fue creado? El infierno, para el adversario y sus ángeles. Entonces, vemos, mis hermanos, que el infierno fue hecho para el adversario. Fue hecho para los que desobedecieron en primera instancia. Los que primero desobedecieron fue el enemigo, Satanás, que se rebeló contra Dios y fue hecho para él y para los ángeles que le siguieron. Pero entonces, ¿por qué van la gente ahí? ¿Por qué van los humanos al infierno?
Vamos a leer la palabra que está en Romanos 6, 19. Romanos 6, 16, 6, 16 de Romano dice, ¿no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea al pecado, ya sea para prestar obediencia a justicia? Esta es la palabra que Dios nos da. Nos dice, el infierno es para Satanás y sus ángeles caídos, pero aquellos que le obedezcan, entonces serán esclavos de él, y entonces irán detrás de él, y su morada será la morada de aquellos que le siguieron. ¿No saben que cuando disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea al pecado, ya sea para prestar obediencia a la justicia? Amén. Estamos en esta palabra, y esta palabra nos dice bien claro a nosotros, si obedeces al enemigo, entonces el fin de él será tu fin. Si le obedeces al enemigo en el pecado, entonces lo que él está definido para él, también está definido para ti. Porque donde él vaya, tú también irás. Pero hay una salvación en Cristo Jesús. Donde él está, también estarás tú. Y ahí es que Dios quiere que tú vayas. Que no seas esclavo de Satanás, sino que seas esclavo de Cristo, que seas seguidor de Cristo, para que cuando partas de esta tierra o Cristo venga, entonces puedas ir donde va tu jefe, o donde va tu dueño, o donde va tu Señor. Tu Señor debe ser Jesús. Tu Señor debe ser Jesucristo, porque Jesucristo es quien te va a llevar a la bendición eterna. Amén. Vamos a seguir en este tema que es el infierno. El infierno es un lugar muy peligroso, el infierno es un lugar muy caliente, el infierno es un lugar de tormento eterno, donde dice que el fuego nunca, nunca, nunca se apaga, donde dice que hay tormento eterno, donde dice que hay unos gusanos que entran y salen de los cuerpos y salen y te atormentan todo el tiempo y nunca se apaga. Apocalipsis dice que el fuego de su tormento estará por los siglos de los siglos, y el primer día y el cualquier día será como el primero. De esto te quiere librar Jesús. De este castigo eterno te quiere librar Jesús. De este fuego eterno que nunca se apaga, en cárceles en donde nunca vas a dejar de sufrir. La salvación es muy seria, hermanos. La salvación es seria. Yo le hago esta pregunta a aquellos que niegan que el infierno existe. Si el infierno no existe, entonces, ¿por qué murió Jesús? Entonces, ¿por qué la palabra habla de salvación? ¿Salvarte de qué? ¿De qué te va a salvar si no hay nada? Si no te vas, si no vas a un castigo eterno, ¿de qué te va a salvar? Porque si fuera como muchos dicen, que es un fuego que te va a consumir y ya te consumió y se acabó ahí, bien, estaríamos perfectos si fuera así. Pero la realidad no es esa, hermano. La realidad es que el fuego es eterno y el alma también es eterna. Déjame decirte que lo que perece aquí es la carne. Dice la palabra de Dios, por cuanto has pecado, volverás al polvo de donde fuiste tomado. ¿Qué pasa con el cuerpo de nosotros? Cuando partimos de esta tierra, cuando dormimos, cuando hay disfunción del cuerpo, el cuerpo se pudre y el cuerpo vuelve al polvo. Pero el alma es eterna. El alma es lo que Cristo quiere salvar. Y si la quiere salvar, es de algo que la quiere salvar. Entonces, ¿por qué se habla de salvación? Porque como la salvación es eterna también, el infierno también es eterno y el castigo también es eterno. Yo quiero que tú reflexiones en esto. Yo quiero que tú te veas
veas este lugar, visualices este lugar, castigo eterno, fuego eterno, día van y día vienen, millones de años van, millones de años vienen, y sufriendo y sufriendo y sufriendo, y nadie los sacará de ahí. Esto es serio, hermano. La salvación es verdadera, pero el infierno también es verdadero. ¿Por qué van los humanos allá? Porque no siguieron a Jesús. Tú tienes una libre elección. Tú puedes elegir lo que tú quieras. Puedes elegir a Cristo o puedes elegir al diablo. Déjame decirte que si no eliges a Cristo, entonces, por default, estás eligiendo al adversario, a Satanás, sin darte cuenta. Aunque no quieras, pero lo estás eligiendo a él. Si no buscas de Cristo, esto es lo que va a suceder con tu vida, con tu alma. Recuerda que aquí en esta tierra estamos un tiempo. ¿Cuánto? 80 años, 50 años, 70, 100, pero no pasamos de ahí. Recuerda que la eternidad es para siempre, no tiene tiempo, no se acaba nunca. Y nosotros nos estamos jugando con esta salvación tan grande. Cristo murió para que tú te salves. Aquí acabamos de leer la palabra de Dios donde dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Tú no tienes que estar ahí. Dios te ama y Dios no quiere que tú estés ahí. Para eso hacemos estos videos. Para eso hay hermanos que imprimen tratados con su dinero. Para eso se movilizan a las calles. Para eso compran bocinas, compran megáfonos. Para que tú te salves. Para que no vayas a este lugar. Hay salvación y hay una salida a eso y es Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra para dar algo breve de lo que contó Jesús acerca de el infierno. Uno de los testimonios que dio Jesús del infierno. Porque todas estas cosas suceden, mis hermanos, para que nosotros veamos que el infierno es real. Y el infierno es real, hermanos. Dios quiere salvarte de esto. Y Dios está en el negocio de salvar gente. Pero aquellos que quieran salvarse, aquellos que estén buscando la salvación. Vamos a leer uno de los testimonios que tiene Jesús acerca de el infierno. Y está en Lucas 16, 19. El rico y Lázaro. Dice así la palabra de Dios. Había cierto hombre rico que se ataviaba con lino fino, blanco y púrpura, y todos los días festejaba con gran ostentación. Había también un menesteroso cubierto de llagas, de nombre Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico, y anhelaba llenarse del estómago con las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Y hasta los perros llegaban a lamerle sus llagas. Aconteció que murió aquel menesteroso, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Seol, estando en tormentos, levantó sus ojos desde lejos, y miró a Abraham y Lázaro en su seno, y exclamando a gran voz dijo: Padre mío Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque he aquí estoy siendo atormentado en esta llama. Abraham dijo: Hijo mío, acuérdate de que durante la vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males,
y mira, ahora él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. Aparte de todo esto, hay colocado entre nosotros y ustedes un gran abismo para que los que pretendan pasar de aquí hacia ustedes no puedan, ni los de allá pasen hacia nosotros. Él les dijo, te suplico entonces, Padre mío, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que vaya a advertirles, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que ellos los escuchen. Entonces él les dijo, no, padre mío Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán algunos que se levantares de entre los muertos. Esta palabra, mis hermanos, nos detalla bien claro, más o menos, cómo es el infierno. Y nos da una ilustración, el mismo Cristo nos da una ilustración en cuanto a cómo era este lugar y en cómo estaban las personas atormentadas ahí. El rico le dice a Abraham que mande a Lázaro a que ayude a sus hermanos, a que le predique a sus hermanos, porque él no quería que sus hermanos fueran allá como él. Él sabía que ese era el fin de sus hermanos también, porque eran parecidos. Pero hay algo bien interesante en esta palabra. Este rico era un sacerdote. Entonces, ¿cómo usted entiende que era un sacerdote? Dice la palabra de Dios que cómo él vestía. Jesús le está diciendo a él que era una persona que sí conocía la palabra de Dios. Porque, ¿cómo conocía la palabra de Dios? Por las vestiduras y por los colores de las vestiduras. Entonces, también era hebreo, porque Abraham le dice padre, y lo que le dicen padre a Abraham son los hebreos. También hay algunos de estas personas del Medio Oriente, árabes, que le dicen padre a Abraham, pero era de esta zona y conocía la palabra de Dios. Él le dice, padre Abraham, envía envía a Lázaro, porque ya ellos saben que Lázaro murió, y si se despertara de entre los muertos, entonces ellos van a creer. Pero Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, Moisés no era que estaba vivo, ni los profetas tampoco. Lo que ahí quiere decir es que tenían a Moisés las escrituras de Moisés y las escrituras de los profetas como Isaías, Daniel, etcétera, etcétera. No le estaba diciendo que ellos estaban vivos y estaban en ese momento, sino que ellos ya habían escrito y ellos conocían la palabra. Lo estaban mandando directamente a este libro, al Pentateuco. Le estaba diciendo, lean la palabra y créanla porque es verdad. ¿Cuántos hermanos el Señor no le ha mostrado el infierno? ¿Cuántos hermanos el Señor no le ha mostrado grandes cosas de las que pasan ahí? Solamente basta con ir a los testimonios que hay sobre el infierno, de gente que vieron el infierno, de gente que fueron, de gente que ha muerto. Y el Señor los ha resucitado para que testifiquen de la grandeza de Dios. Muchos. Pero tal como dice la palabra, tal como le dijo Abraham a Lázaro, que le dijo, si no creen a la palabra, si no creen a Moisés y a los profetas, mucho menos le van a creer a alguien que reviva. ¿Cuántas personas no han visto el infierno? El Señor se lo ha mostrado. ¿Y cuántas personas alrededor de ellos, que lo conocen y saben lo que pasó, no se convierten a Cristo? Bien lo dijo Abraham, si no le creen a la palabra, mucho menos le van a creer a alguien, aunque muera y vuelva a resucitar. Esto es
bien, bien triste para muchas personas, porque son muchos, son los millones que hay ahí de personas. Pero vamos a ver dónde está el infierno. Y vamos a la primera palabra de Dios en Proverbios 15:24. Proverbios 15:24 dice así: la senda de vida está en ascenso para el entendido, para que se aparte del Seol abajo. Leo de nuevo. La senda de vida va en ascenso para el entendido, para que se aparte del Seol abajo. Esta palabra nos dice a nosotros que el Seol se encuentra debajo de nosotros. Científicamente comprobado, hay dos cosas que están comprobadas científicamente y que ustedes pueden buscarla y pueden indagar sobre ello. Lo primero es que el centro de la Tierra está bien caliente, y la segunda es que ningún ser humano ha podido taladrar hacia abajo porque hay un lugar donde está demasiado duro y nadie puede llegar más allá. El centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra está súper caliente, casi como el Sol o quizás más que el Sol. Vamos a seguir buscando más palabras de Dios en cuanto a dónde está el infierno. Dice Éxodo 24, vámonos a Éxodo 24, en donde nos dice la palabra: y no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Qué puede haber que usted se haga una idolatría de lo que hay abajo de la tierra? Demonios. Demonios es lo que hay debajo de la tierra, en el infierno. Personas que después que mueren van al infierno, y hay otras personas que la idolatran haciendo imágenes acerca de ellos. Es bien claro, hermanos. Es bien claro esta palabra que dice: no te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, de las cosas celestiales, de los ángeles, ni de Dios, ni esa persona que se han salvado, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas, debajo de la tierra. Si se supone que, supongamos que lo único que hay debajo de la tierra es más tierra, ¿de qué está hablando Dios de que no se hagan imágenes de eso? Se supone que si se hace una imagen, se hace una imagen acerca de alguien, de algún ser viviente, o de algún objeto, o de algo que hace algo. Pero no, las imágenes de las que están hablando es de los demonios que están en el infierno. Seguimos buscando más palabras de Dios en cuanto a dónde está el infierno. Y dice la palabra de Dios en Mateo 12:40. Mateo 12:40 dice así: porque tal como Jonás estuvo en las entrañas del pez 3 días y 3 noches, así estará en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Ahí es donde nosotros vemos: Jesús estuvo en el corazón de la tierra, el centro de la tierra, 3 días y 3 noches. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, no en una cueva, porque la palabra de Dios dice que fue su cuerpo, lo llevaron a una cueva, pero ese no es el corazón de la tierra. El corazón de la tierra es el centro de la tierra, donde está el núcleo de la tierra.
Y eso está demasiado caliente para que alguien pueda estar ahí. Ahora bien, ahí te está diciendo otra palabra donde te convence de que en el centro de la tierra está el infierno. Vamos a ver otra palabra que se encuentra en Efesios. Efesios 4, 9 al 10. Efesios 4, 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pero esto de que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. Aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero, ¿qué significa? Sino que también ha descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra, y se refiere a Cristo. Cristo fue al infierno, pero no fue porque Cristo haya desobedecido, no fue porque Cristo estaba en pecado. Vamos a ver más adelante y quédate ahí para que veas a qué fue Cristo al infierno. Oh, gloria a Dios. Vamos a ver a qué fue Cristo al infierno. Leemos la palabra en Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. Y vamos a ver a qué fue Cristo ahí. Y predicó a las almas encarceladas en el Seol. Cristo predicó a las almas encarceladas en el Seol. Dios quiere que tú te salves. Dios está buscando que tú seas partícipe de la salvación. Dios está buscando que tú no vayas a ese lugar. Hermano, verifica bien la palabra de Dios. Dale para atrás este video y busca los textos nuevamente. Apunta los textos y reflexiona en esta palabra que te estoy diciendo. El infierno es real. El infierno es real. Si hay un cielo, hay un infierno. Es real. Y en toda la palabra dice que es eterno. Dice que el fuego nunca se apaga. Dice la palabra de Dios que el infierno será vaciado en el lago de fuego. Algo peor. Porque el infierno no es solamente, no es el lugar final, sino el lago de fuego, que es peor. El infierno es como una medida de coerción donde caen los presos para después del juicio entonces llevarlo a la cárcel final donde va. El infierno no es lo peor que puede existir, sino el lago de fuego que será después del juicio. Y de eso te quiere salvar Cristo, porque bien te dije hace unos minutos que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero si sigues pecando, te vas con él. Si vienes a los pies de Cristo, entonces irás al cielo con Cristo. Dios te perdona y Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú salves tu alma y así ayudes a otros a llegar a la salvación eterna. Vamos a leer esta palabra para que entiendas por qué Dios está en todas estas cosas. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6:2. Pues él dijo: en tiempo propicio te respondí, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Gloria a Dios. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Dice la palabra de Dios que mientras tengas vida, hay salvación. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Cristo quiere salvarte. Él tiene los brazos abiertos para para abrazarte y darte vida eterna. Dios te bendiga
y Dios te guarde. Hasta la próxima.